Bueno, en esta mañana estaremos haciendo una pausa, continuando la pausa sobre esta serie que estamos teniendo de la vida de Jesús, aprovechando que estamos en esta coyuntura del año, en este tiempo especial, y hemos querido este domingo y el próximo emplearlos para recordarnos a cada uno de nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, porque aunque muchas veces usamos el término iglesia, lo hacemos olvidando que la iglesia en realidad, o al menos de manera consciente, que la iglesia en realidad somos cada uno de nosotros de manera individual. La iglesia está compuesta por creyentes, por aquellos que hemos nacido de nuevo, somos parte de su cuerpo. Está compuesta por ti y por mí. Y por eso he querido en esta mañana comenzar un tema que concluiremos el próximo domingo en la mañana, titulado Recordando nuestros objetivos. Amado Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, la gran responsabilidad que tenemos, y por eso te pedimos que tú nos capacites con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú hables a través de nuestra instrumentalidad humana a tu pueblo aquí, Señor. Que podamos escudriñar tu palabra con toda claridad y descubrir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Estando en esta época del año, como dije, es muy oportuno que recordemos los objetivos que tenemos como iglesia. Hemos sido salvos no solamente de algo, sino para algo, ¿verdad? En primer lugar, para Dios. Y en segundo lugar, ese para Dios incluye servirle a Él. Y en realidad, qué importante es que nosotros recordemos la razón por la que estamos acá, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros propósitos, para que realmente funcionemos como el Señor quiere que funcionemos, siendo su iglesia, para mantenernos en el rumbo adecuado. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo creemos. La iglesia vino para quedarse. Pero eso no quiere decir que podamos hacer lo que queramos sin que ocurran daños. De hecho, una congregación local puede extinguirse. Ha pasado. Y esto sucede muchas veces cuando nos apartamos de la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. En realidad basta con abrir nuestros ojos y mirar lo que nos rodea. Vaya y visite varias docenas de ministerios en diferentes lugares. Este país está lleno de templos, de iglesias, de todo tipo. Escuche lo que se dice, o se promueve, o se permite en aquellos lugares que han olvidado su propósito primordial. Y preguntamos, ¿es eso lo que Dios tuvo en mente cuando su Hijo abandonó la tierra y delegó la obra del ministerio a sus seguidores? ¿Es el concepto actual que tenemos de la iglesia una representación correcta, precisa, de lo que glorifica el nombre de Dios? Estas preguntas nos llevan a pensar y a decir que realmente lo dudamos. Yo lo dudo y usted también. Mucho del pueblo cristiano se ha ido apartando del propósito de Dios, de las enseñanzas que dejó en su palabra. La iglesia del Señor tiene una meta. Ya hemos hablado acerca de esto en otros mensaje. Estamos acá para glorificar el nombre de Dios, pero para poderle glorificar hay 4 cosas que debemos estar haciendo, que son los 4 objetivos, los 4 propósitos principales de la iglesia del Señor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que mirar a ese objetivo, y aún corriendo el riesgo de simplificar demasiado, repito que hay 4 objetivos principales que no podemos obviar cuando se trata del ministerio de la iglesia.
Cualquier cosa, vuelvo a repetir, que hagamos debe estar dentro de esos 4 objetivos. Y ellos los encontramos entretejidos en las líneas del pasaje de Hechos capítulo 2, los versos del 41 al 47, donde tuvimos la lectura devocional. Y quiero leerlos nuevamente. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En realidad podemos decir que este es el pasaje de referencia primaria, el pasaje principal, podríamos decirlo en otras palabras, puesto que el lugar del nacimiento de la iglesia se establece en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo, y esto analizando el contexto en que ocurrieron estos hechos, el Espíritu Santo ha descendido sobre los que se hallan en el aposento alto. Allí en este capítulo 2, los primeros 4 versos nos hablan de este suceso. Vino sobre ellos el Espíritu de Dios, dándoles a aquellos hombres que estaban llenos de miedo, asustados, tímidos, grande audacia para proclamar las palabras de vida a la gente que está en las calles de Jerusalén. Luego vemos allí en los versículos del 5 al 13 de este mismo capítulo 2 cómo continúa esa idea de testificar. Después de esto, Pedro se pone en pie y proclama el evangelio en un sermón breve pero potente. Eso se relata en los versículos del 14 al 36. Y esto dio como resultado la conversión de unas 3,000 personas. Versículos del 37 hasta el 41. Y ese es el gran cuadro que sirve de fondo a las palabras que estamos considerando. Ese es el contexto en que ocurre lo que acabamos de leer. Aquí encontramos que había miles de creyentes que no tenían un edificio para reunirse, no tenían un pastor, no tenían sentido de dirección, no sabían absolutamente nada de la vida cristiana, no tenían una constitución eclesiástica, no tenían un conjunto de credo, carecían de una comprensión de la presencia o el poder del Espíritu, tenían una Biblia incompleta, no tenían, comparado con nosotros, nada. Sin embargo, ellos constituyeron el grupo de miembros fundadores de la Iglesia de Jesucristo. Partiendo de ese grupo original de 3,000 almas, la llama continuó difundiéndose por todo el mundo. Y este relato original acerca de las actividades de estas personas y su forma de participación, podemos encontrar y podemos allí desprender el conjunto de objetivos de la iglesia más primitivo. Aquí está el modelo, aquí está la enseñanza, esa es la fuente, a ella tenemos que ir para beber. Cuando nos parezca que estamos perdiendo el rumbo, hay que ir a Hechos, hay que mirar este capítulo 2, hay que observar el modelo de la iglesia primitiva. Ahí está el ideal de cómo Dios quería que nos comportáramos, o cómo quiere. Los 4 saltan a la vista cuando leemos el verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego, al terminar el capítulo, están los versos del 43 hasta el 47 que ya leímos. En estos versículos, del 43 hasta el 47, se dan ejemplos de cada uno de esos objetivos. Vuelvo a leer: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos objetivos no han cambiado en absoluto. Siguen siendo los mismos. No importa el tiempo que ha transcurrido. El Señor de esta iglesia es el Señor de la nuestra. Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El propósito y la meta para su iglesia es exactamente el mismo. A medida que vamos tratando de glorificar el nombre de Dios, que es nuestro propósito principal, nos centramos en una cuádruple meta. Acá, en esta mañana, vamos a considerar solo dos elementos de esa meta. Primero, adoración. Verso 42. Cuando Lucas nos dice, leo de nuevo el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice que perseveraban. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Usa aquí un término griego que sugiere una fidelidad firme y resuelta. Cuando aquellos primeros cristianos se reunían, la intensidad y la devoción de todo corazón se mezclaban con un compromiso apasionado. Su culto no incluía ningún esfuerzo mediocre y realizado de memoria. Aquella iglesia no hacían las cosas para salir del paso. Eso no es adoración en absoluto. La adoración es reconocer el lugar que a Dios le corresponde, honrarle, darle lo mejor, ser excelentes, manifestar excelencia para con nuestro Dios, porque Él no merece migajas. Dios no ha dado migajas a nosotros. Dios ofreció lo mejor de sí. En términos de Romanos dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ellos hacían un esfuerzo intencional. Dice la palabra, perseveraban. Repito, el esfuerzo de ellos para adorar a Dios no era algo mediocre. No era algo realizado de memoria. Ellos no usaban expresiones como a veces hay cristianos que usan. Esto es para Dios, Él entiende. No entiende. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que se nos revela a lo largo de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ese no es el Dios que llamó a Moisés al monte y fue específico, dándole detalles de cómo quería que su pueblo le adorara, que su pueblo viviera, que su pueblo obedeciera. Hay un principio acá en esa enseñanza. Lo que usted y yo pasamos por alto y consideramos algo a la ligera, Dios no. La iglesia está en esta tierra para adorar en primer lugar, para adorar. El versículo 42 menciona también que partían el pan. ¿Y qué más? Y oraban juntos. Partían el pan y oraban juntos. ¿Y cuál fue el resultado? En el verso 43,
El resultado inmediato fue que dice la Biblia, sobrevino temor a toda persona. Ese temor habla de una conciencia sobrecogedora de la santa presencia de Dios. Algo similar a lo que experimentó Pedro cuando estaba allí el Señor y le mandó a tirar la red y ocurrió aquel milagro, y dice la palabra que el Señor le dijo, que Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es cuando entendemos nuestra indignidad, comprendemos nuestra naturaleza depravada al vernos ante la presencia de un Dios santo. Adorar no es algo que podemos tratarlo a la ligera. No es así. No es a nuestra manera. Es como Dios ha establecido. Repito, predominaba un sano respeto y temor de Dios. ¿Acaso era algo sombrío y apagado? Nada de eso. Nada de eso. El mismo relato nos menciona que dice que tenían alegría y además sencillez o sinceridad de corazón, y que alababan a Dios, y todo esto generaba favor con todo el pueblo. Todo esto aparece en el verso 47. Es una escena de gozo espontáneo. Es una escena de respuestas, de alabanza. Para ellos lo más importante era reunirse para adorar como pueblo de Dios. Y lo hacían juntos. La iglesia es un organismo que vive, está compuesto por nosotros. Y cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, no hay otra cosa más importante que eso. Adorar. Es una escena especial esta que nos relata la Biblia, algo que nos conmueve, sobre todo cuando comparamos el gran desinterés que tienen muchos cristianos en la adoración, sin hablar de los otros objetivos que tiene la iglesia. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y nuestras acciones hablan de lo que es importante para nosotros. No importa cuánto te puedas llenar la boca diciendo que amas al Señor, si no le adoras, si le amas, le vas a adorar. Tu vida va a expresar una adoración. Se estaba enalteciendo al Hijo. El Espíritu producía una fresca expresión de libertad. Saben, hermanos, el Señor sigue esperando que como iglesia le adoremos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 23. Si usted trajo su Biblia, le animo a que busque estos versículos y los siga. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca adoradores así, que lo hagan en espíritu y en verdad, que lo hagan con su alma y su espíritu en lo más profundo de su ser. Porque ese es el resultado de haber entendido lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. La extraordinaria salvación que nos dio a través de Él. Y honestamente, una razón por la que muchos cristianos, entre comillas, no adoran, y digo cristianos entre comillas porque realmente no han entendido lo que Cristo hizo por ellos. Y si no han entendido lo que Cristo hizo por ellos, no son cristianos en absoluto. Parece duro, ¿verdad? Parece algo severo, pero eso es lo que enseña la Biblia. Así el Señor lo dijo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no busca payasos. Él no busca personas que amen el teatro. Él no espera que nos pongamos una máscara y que todo lo que veamos externamente sea un manto religioso, sin verdadera motivación, sin verdadera intención. El Señor espera que le adoremos. Él sigue aguardando la alabanza de su pueblo, la adoración esplendorosa de sus hijos,
La Biblia dice en el Salmo 95, verso 6, las siguientes palabras: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es una invitación a adorar con un corazón humilde. En la adoración, la actitud del adorador es fundamental. Cuando el adorador no tiene una actitud correcta, entonces se va a desenfocar. Por eso algunas iglesias en la adoración se han desenfocado, porque entonces piensan que es algo externo y entonces comienzan a buscar cosas externas que hagan al adorador sentirse bien, y se ponen a fijarse en si en las expresiones de adoración, en que si en la música, en que si el estilo. Miren, la adoración no es algo para nosotros. No es algo que la iglesia hace para ganar al inconverso. El Señor nos mandó a predicar el evangelio a los inconversos. Eso de querer justificar o de querer decir, bueno, yo tengo cierta música o cierto estilo para ganar a los inconversos, eso no es adoración entonces. Porque la adoración no es algo para el hombre. La adoración es para Dios. Y cuando hay un problema con ella, lo primero que tenemos que examinar es si realmente yo estoy adorando en espíritu y en verdad, si estoy correctamente motivado. Pero tristemente, la adoración se está convirtiendo en un arte olvidado en esta generación apresurada y eficiente. En muchas iglesias hay programas y actividades, pero muy poca adoración. Hay cantos e himnos, números musicales, pero muy poca adoración. Hay anuncios, lecturas, oraciones, pero muy poca adoración. Falta esa expectativa que lo hace a uno andar de puntillas. Ese deleite que inspira reverencia mezclada con una sensación misteriosa del temor del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 96, verso 9, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Usted y yo estamos adorando a un Dios santo. Y cuando entendemos esa santidad, entonces viene lo que dice la parte final del verso 9, temed delante de Él. Hay temor, un temor reverente, porque reconocemos quién es